Hola, mi nombre es Daniel Montalvo. Y yo soy David Caler. Somos estudiantes de nivelación de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Y el día de hoy vamos a mostrar un video con respecto a la explosión demográfica. respecto a la revolución industrial y la revolución agraria. Para esto vamos a entender un poco los conceptos a qué se refiere. Explosión es el cambio violento o repentino de algo. Y demográfico se refiere al estudio del crecimiento de la población en determinada región. Entonces podemos entender como crecimiento o explosión demográfica al crecimiento súbito que tuvo determinada población en una región. Y para esto tenemos que entender los cambios socioeconómicos y políticos que estos tuvieron. Explosión demográfica y la revolución industrial. En el último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX se produce una auténtica explosión demográfica. Centrándonos solo en Europa, se pasa de 187 millones de habitantes en 1800 a 400 millones en 1900, lo que suponía cerca del 25% de la población mundial. Rusia pasa del 40 a 100 millones de habitantes, Inglaterra de 16 a 41 millones, Alemania de 23 a 56 millones, Italia de 18 a 32 millones. No se conocen con certeza las causas de este desarrollo y la naturaleza en el ritmo del descenso de las tasas de mortalidad. Muchos historiadores han querido establecer una relación entre este fenómeno y una mejora en la calidad y cantidad de alimentación, debido a una mayor producción agrícola, pero lo cierto es que no se dispone de una explicación muy clara. Uno de los problemas fundamentales que ya se planteaban a finales del siglo XVIII consistía en cómo alimentar a esta población creciente, recurriendo a la rotación de nuevas tierras, a la aplicación de nuevos métodos de cultivo. Se afirma que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentan en progresión aritmética. Esto nos lleva a decir que la dificultad de la subsistencia ejerce sobre la fuerza de crecimiento de la población una fuerte y constante presión restrictiva. Esta dificultad afectará cruelmente a un amplio sector de la humanidad. Se han dado otras explicaciones del crecimiento demográfico, como retroceso de las enfermedades epidémicas, lo cual es cierto en el caso de la peste y la viruela, pero también es cierto que otras enfermedades, como el cólera, el tifus, la difteria, que persistían aún con fuerza a finales del siglo XIX. Por lo tanto, entendemos que no hay duda de que la medicina avanzó también, pues ya en el siglo XVIII, Jenner había descubierto la vacuna de la viruela. A finales del siglo XIX, científicos como Louis Pasteur y Robert Koch habían descubierto los bacilos y dado el primer paso para la generación de los antídotos, vacunas y sueros de tifus, el cólera, la rabia, la difteria, el tétanos y la tuberculosis. También es cierto que comenzaron a emplear anestésicos en las intervenciones quirúrgicas. Ya se conocían los analgésicos y que los hospitales proliferaban como lugares de curación. Pero la extensión, aplicación y asimilación de estos adelantos era muy lenta y desigual. Un fenómeno demográfico a tener en cuenta fue el crecimiento urbano. Este fue muy lento y a lo largo del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. Pero a partir del año 1870 se produjo una aceleración en el éxodo rural y en el desarrollo de las ciudades. La industria, concentrada en las ciudades, reclama una mano de obra abundante. Los artesanos rurales no pueden resistir la competencia de las fábricas y se constituyen en los primeros emigrantes. Más tarde, la revolución agrícola también permite la introducción de máquinas en el trabajo de la tierra,
reducir el número de campesinos, cuyos excedentes pasan a engrosar las masas de obreros industriales urbanos. Como en un principio, nadie había previsto el desarrollo urbano ni la influencia de inmigrantes, el desarrollo de las ciudades se dio de una manera desordenada. Los obreros se asilaban en inmundas casas de vecindad y en sótanos de viejos barrios. Los barrios residenciales, los centros administrativos y políticos apenas tenían que ver con los barrios obreros, siendo en estos últimos donde se cebaban las enfermedades y la muerte. No obstante, desde la segunda mitad del siglo XIX, encontramos algunos factores fundamentales que permitieron el retroceso de la mortalidad, como fueron el empleo masivo del ladrillo y la piedra en la construcción, las primeras leyes que regulaban la construcción de edificios, el suministro de agua potable, la eliminación de las aguas residuales, la limpieza de las calles y el empleo de tuberías de hierro, junto con avances de medicina y ya señalados. Otro fenómeno fundamental que acompañó el crecimiento demográfico fue la emigración. Se han calculado que entre 1800 y 1930 abandonaron Europa unos 40 millones de habitantes. El proceso fue lento hasta las crisis económicas y políticas cerca del año 1846 hasta el año de 1848, momento en que se acentuó, aunque no alcanzó gran intensidad hasta el último cuarto del siglo XIX, y se convirtió en algo espectacular entre 1900 y 1914. Entre principales países, en cuanto a número de emigrantes, fueron Inglaterra con 17 millones, Italia 9 millones, Alemania con 6 millones, prefiriéndose como destino países independentistas, a la cabeza de los cuales se situaron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. En general, las grandes oleadas de salida coincidieron con los ciclos económicos depresivos, especialmente con la crisis agrícola de 1847 o la Gran Depresión que tuvo su origen en torno de 1870, pero a veces intervienen círculos excepcionales, como fue la implementación del descubrimiento de recursos, como fue el caso del oro en California y las facilidades proporcionadas por el gobierno en países receptores, como es el caso de Estados Unidos, que desde 1850 brindaron a los inmigrantes amplias posibilidades respaldadas por la legislación. La revolución agrícola. Como en tiempos anteriores, también a lo largo del siglo XIX, la agricultura conserva un papel esencial en la economía europea. En 1860, esta actividad ocupaba algo más del 60% de la producción activa. Tuvo un ritmo mucho más lento respecto a su crecimiento, pero al igual sufrió transformaciones, que se inician a principios del siglo XVIII y se consolidan en el siglo XIX. Los principales cambios en la agricultura se producen primero en Inglaterra a partir de 1750, refiriéndose a dos grandes aspectos. 1. Cambios en la estructura agraria. Los crecimientos de las poblaciones agrícolas se intensifican a partir de 1760, estimulado por la subida del precio de trigo, lo cual provocaba mayor demanda de productos como el pan, y también por circunstancias internacionales como las guerras napoleónicas. Se llevó a cabo mediante concesiones, llamadas Enclosure Acts o actas de cercados, que se obtenían del Parlamento para los grandes propietarios hasta que en 1801 se fijó la Ley de Crecimiento de Propiedades.
Este fenómeno transformó la estructura del campo en dos aspectos. El sistema de campo abierto fue sustituido por el de campos vallados, es decir, propiedad privada. Se produjo una concentración de la propiedad a costa de terrenos comunales y pequeños propietarios. Otro aspecto importante fue el cambio en las técnicas de cultivo. Entre las nuevas innovaciones tenían Inglaterra, se destaca la eliminación del barbecho mediante el abonado y la rotación cuatrienal de cultivos, es decir, de trigo, nabos, cebada y trébol, que hacían que la tierra siempre estuviera ocupada y evitaba su agotamiento. Otro fenómeno producido fue la Asociación de Agricultura y Ganadería. Gracias a la introducción de plantas forrajeras como la remolacha y la alfalfa, permitió que la ganadería también tenga gran impulso. También hubo aparecimiento de utillaje agrario innovador, como el arado de hierro, la hoz y la sustitución del buey por el caballo de tiro. Cierta especialización comercial favorecía a la nueva maquinaria y a las plantas nuevas, como la patata y el maíz, que produjo también un mayor peso del ganado, lo cual comenzó a especializarse y impulsó la ampliación de praderas artificiales. El resultado de estos cambios fue muy variado. Por un lado, la producción agraria aumentó cuantitativa y cualitativamente, permitiendo alimentar a la creciente población. Por otro, el aumento de producción permitió que a su vez aumentaran los ingresos por la venta de estos productos. Por ello, grandes sectores económicos se vieron beneficiados con estas medidas respecto a la agricultura. Philips Dane, en su libro La Primera Revolución Industrial de 1965, señala que la revolución agrícola contribuyó a la efectiva revolución industrial, principalmente de tres formas. La una, alimentando a la creciente población y a los centros industriales. 2. Aumentando el poder de compra de los campesinos, ya que su economía había mejorado y tenían un mayor poder adquisitivo para los poderes de la industria. Otro, suministrando una parte importante del capital necesario para financiar la industrialización. Por estas razones, las llamadas revoluciones demográficas y agrícolas crearon los cimientos adecuados para la construcción de una buena revolución industrial, que en poco tiempo daría lugar a importantes cambios en nuestra sociedad, hasta el punto que la industrialización divide tan nítidamente la realidad actual que podemos hacer, a grandes rasgos, un símil entre países desarrollados y países industrializados. Muy bien, ahora vamos a sacar algunas conclusiones sobre los temas tratados. Como hemos visto, la revolución industrial fue un factor fundamental en lo que concierne al desarrollo demográfico o explosión demográfica de la sociedad. Esto se generó a partir del año 1870 hasta cerca de 1900, debido a que durante este periodo existieron dos grandes factores que permitieron el desarrollo demográfico, como fue la revolución industrial y la revolución agraria. Durante este periodo esto permitió la estabilidad socioeconómica de una sociedad y a su vez así también el crecimiento familiar y, como se sabe, demográfico, debido a que durante todo este periodo las personas pudieron adaptarse a un mejor desarrollo y fomentar así el crecimiento de sus familias. Ya. La revolución agraria es un proceso que se da en los siglos XVII, XVIII y se consolida en el siglo XIX, donde Inglaterra es el primero en utilizar esta reforma, en el año de 1750. Pese a que la agricultura tuvo un crecimiento más lento que la industria y el comercio, también sufrió transformaciones en estos siglos, donde hubo un cambio en la estructura agraria, con las enclosures, que es el cercamiento de las propiedades agrarias, es decir, los terrenos que eran libres, no había fronteras, empezaron a ser cercados con muros, con barreras. Además, hubo un cambio en los cultivos, hubo una alternabilidad entre cuatro productos y también se mezcló la agricultura con la ganadería,
lo cual permitió un mejor ingreso para los productores y agricultores de la época.